Gradación de la base de la falda recta. Hola, soy Mimi Bundo. Antes de sumergiros en este vídeo, os recomiendo ver los anteriores. Los dedicados a la gradación y el trazado de la falda base. Con ese pequeño camino andado, todo lo que veremos hoy os resultará más claro, más ligero y, sobre todo, más disfrutable. Todos esos vídeos los encontraréis aquí debajo. Gracias por estar aquí. Las ratios de gradación de la falda de la morfología masculina y femenina son las mismas. Las medidas principales para el trazado de la falda, tal y como vimos en trazado de la falda sastre recta son, el medio contorno de cadera, el medio contorno de cintura, como anchos. Como largos debemos tener en cuenta el largo de cadera, el largo de montante y el largo total de falda y en su caso el largo de pierna-espalda. El link de este blog lo podéis encontrar aquí debajo. Las pinzas del delantero y espalda las mantendremos iguales para todas las tallas, por lo que puede variar solo la fuerza del entalle lateral, en el caso en que las ratios de la cintura y cadera no sean iguales. El mejor lugar para situar los puntos de ancla es en las intersecciones de las mitades del cuerpo delante y espalda con la línea base de cintura. La ratio de cadera se dividirá entre las dos partes, el delantero y la espalda. El desplazamiento de la costura lateral hacia el delantero no se hace a través de una proporción sino de una suma, por lo que la ratio de cada pieza se moverá en sentido horizontal con un valor igual a la mitad de la ratio de cadera, alejándose de los centros del delantero y espalda sobre la línea de cadera y de entrepierna. El trazado de la falda es recta, lo que quiere decir que hasta el bajo tiene la misma anchura. La ratio de cintura puede ser la misma o diferente que la de cadera. En el caso en que sea diferente, el punto de intersección de la costura de cintura con la lateral de ambas piezas sigue el mismo razonamiento que la ratio de cadera. La ratio de cada pieza se moverá en sentido horizontal de 1 centímetro alejándose de las líneas de los centros, del delantero y espalda. En sentido vertical, todos los puntos de la cinturilla no se gradarán porque no se calculan en base de una proporción sino de una suma. La línea de entrepierna la gradaremos verticalmente con la ratio entera del montante. La línea de cadera la gradaremos verticalmente con la ratio del largo de cadera si consta en nuestra tabla. Si no tenemos este dato lo podemos deducir como 2/3 de la ratio de entrepierna. Las pinzas del delantero se encuentran a la mitad de la pieza del delantero. Si la pieza del delantero se grada de la mitad de la ratio de cintura, el centro de la pieza se gradará de 1/4 de la ratio de cintura. Las pinzas de la pieza de espalda son 2 y dividen la cinturilla de la parte de espalda en 3 partes iguales. La primera pinza tendrá una ratio igual a la mitad de 1/3 de la ratio de cintura, o sea 1/6. La segunda tendrá una ratio igual a 2/6 de la ratio de cintura, o sea de 1/3 de la ratio de cintura. Las fuerzas de las pinzas de la falda no las tocaremos por lo que sus largos se mantendrán iguales. Como podemos ver, las ratios de la falda de las morfologías masculina y femenina son exactamente iguales. Dale al like y suscríbete, si te gusta. A continuación daremos dos ejemplos, uno de morfología masculina y otro de morfología femenina. En el primer ejemplo, el correspondiente a la morfología masculina, gradaremos 3 tallas por encima y 3 tallas por debajo de la talla central. Tomamos como talla central la talla 42 de conformación normal de prenda inferior, que corresponde a una talla 48 de pecho. La gradación que generaremos seguirá el tallaje de la conformación normal. El medio contorno de cintura es de 42 centímetros, el medio contorno de cadera, 50, el largo de cadera, 15 y 83, el montante, 23 y 75, el largo de entrepierna, 78, el largo de rodilla, 57 y 23, y el largo total de pierna-espalda,
101,75. En la tabla vemos que las ratios de entrepierna, largo de rodilla y largo de pierna-espalda son diferentes entre las tallas superiores y las inferiores. Las tres medidas se modifican porque una de ellas se ve alterada, el largo de entrepierna. Observamos que la ratio de las tallas superiores dobla la de las inferiores. Al calcular proporcionalmente la rodilla sobre el largo de pierna-espalda, y esta última a partir de la suma del montante y la entrepierna, varían necesariamente las ratios de las tres medidas. La última columna, la que vemos en caracteres de color negro, muestra los desplazamientos acumulados entre la talla central y la talla superior. Por ejemplo, la cinturilla del pantalón en talla 48 tendrá 6 centímetros más que la talla central. En la talla inferior, la talla 36, al mantener la misma ratio en la medida de cintura, el contorno será 6 centímetros menor. Con el esquema de gradación podemos calcular las medidas de cada talla y elaborar la tabla completa para toda la gama de gradación. En el segundo ejemplo, el correspondiente a la gradación de una morfología femenina, vamos a trabajar con ratios distintas de cintura y cadera. Existen tablas que resuelven parte de los problemas que aparecen en la conformación de cintura, utilizando progresiones diferentes entre los medios contornos de cadera y de cintura. En este caso trabajaremos con el tallaje normalizado francés. Tomaremos como talla base la talla 40, y gradaremos 3 tallas por encima y 3 tallas por debajo. Las ratios serán las mismas para todas las medidas, tanto superiores como inferiores. Aquí, la ratio de cintura progresa 20 milímetros, mientras que la ratio de cadera progresa 15 milímetros. De esta manera se generan tallas superiores con mayor medida de cintura, y en sentido inverso, tallas inferiores con una cintura más reducida. La ratio del largo de montante es de 10 milímetros, la de cadera, de 6 milímetros con 0,7, la ratio de rodilla, de 2 milímetros con 81, la ratio de pierna, de 5 milímetros. A partir del esquema de gradación construiremos la tabla completa de las medidas de toda esta gama de tallas. Antes de despedirme, quiero recordaros que la gradación no es más que colocar las ratios de una tabla dentro de las tallas de un modelo. Lo verdaderamente importante no es la ratio que aplicamos en un punto concreto del patrón, sino disponer de una tabla de medidas justa, coherente y que represente fielmente al target de clientes para quienes trabaja la empresa. Gracias por acompañarme. Espero veros muy pronto. Bye bye.